Hola niñas, ¿cómo están? Y Kevin. Hola niñas y Kevin. Sí, porque hay puras mujeres. ¿Cómo están? Último laboratorio del semestre. Por fin, llegamos al final. Hola Elizabeth, Anaís, Javiera, Sandra, Ivette, Yara, Betsabe. Ya, un gusto saludarlos nuevamente. ¿Y por qué tan pocos? ¿Abortaron la misión? Ivette, le respondí el correo, ¿lo vio? Si gusta, podemos verlos al final del laboratorio. Ya lo vemos más tranquilo entre los dos y le explico qué es lo que sucede. ¿Ya? Yo revisé los controles, los dos. ¿Te parece? Sí, profe. Al término del laboratorio lo podemos ver. Ahora, yo no me voy a desaparecer por si acaso. Este es el último laboratorio, pero no me voy a ir a las Maldivas, tampoco a Grecia, ya a rascarme la guatita. O sea, voy a seguir trabajando. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de sus calificaciones, profe, ¿sabe qué? Me falta esto, no me cambió esta nota, no sé qué cosa, me pueden escribir, por supuesto, ¿ya? Todavía el semestre no termina, así que, por favor, cualquier duda que tengan con respecto a sus evaluaciones, me escriban al correo y obviamente les voy a responder. Eso sí, les voy a pedir algo, por favor, cuando me escriban con respecto a un control, ¿ya? Díganme a qué control se refieren, pues. Me dice, profe, el control anterior, no sé qué cosa, aquí en la pregunta me salió esto. Y, o sea, tengo que estar adivinando, oye, yo no soy la tía Yoli, no soy la tía Yolanda, no soy la Yolanda Sultana, no tengo poderes psíquicos ni del más allá para ver o saber a qué se refieren, ¿ya? Entonces, ahí, bien escrito, profe, en el control de laboratorio número tanto, en el cuestionario virtual número tanto. O lo que siempre yo les digo a todos mis alumnos que están rindiendo evaluaciones online, es que, oye, saquen una foto, si tienen un problema, después cuando revisen el control y tienen dudas, así como bien lo ha hecho Ivette, por ejemplo, disculpe que la coloque como ejemplo, Ivette, pero ella me escribió un correo, me dijo, profe, ¿sabe qué? Tengo unas dudas con algunas preguntas, por favor, las puede revisar. Y le sacó una foto del control y me la envió. ¿Ya? Esa es como la forma correcta del control. Pero díganme, ¿qué control es? Porque hay algunos alumnos que llegan y me escriben así de forma bastante patúa, profe, el control de laboratorio, tú me cobró mal a esta y no sé qué cosa. Y hay que andar adivinando en realidad qué pasó. ¿Ya? Entonces, eh, para evitar ese tipo de situaciones, por favor, ¿ya? Bien escrito, control de laboratorio tanto, ya, puede dar problema, no sé. ¿Estamos claros, chicos? Y chicas, más chicas que chicos. Todavía seguimos, chicas y Kevin. Sí, sí, hay puras niñas. No, puras mujeres, mira. Muy bien. Oye, ¿por qué tampoco tienen alguna actividad? Y ya no habrán más pruebas ni controles con usted. Lo único que falta, Elizabeth, es la prueba global. Ya, pero ya no tenemos más laboratorio. O sea, ya no es necesario conectarse a esta hora. Solo faltaría que rindan la prueba global de laboratorio. Y le aviso de inmediato, yo lo que generalmente, bueno, lo que hacemos todos los profes de laboratorio, generalmente es que entra en la prueba global, todo, Valeria. Todos los laboratorios. ¿Ya? Eh, Se me fue lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que hacemos generalmente los profes de laboratorio? Es que si a ustedes les falta una nota, se la reemplazamos por la prueba global. Es lo que aparece en el syllabus.
Ahora, para los que están por primera vez, les sugiero que estudien para la prueba global, porque una es que son bastantes contenidos y otra es que esta sí que tiene porcentaje. ¿Ya? Esta prueba sí que tiene peso, la prueba global de laboratorio. ¿Ya? O sea, vale más que cualquier informe, más que cualquier control. O sea, acá hay que pelear cada puntito. Y la forma de pelear cada puntito es que tienen que estudiarla, ¿ya? Tienen que estudiar la prueba global, se tienen que sacar un 7 la prueba global. ¿Ya? Yo sé que lo van a lograr. Sacan un 7, oye, se aseguran la asignatura, sacan buena nota en la prueba global y ya están Profe, en la mitad. Dígame. profe, Cuéntame. pero en la prueba global, ¿entra solamente la cátedra o entra cátedra y laboratorio? No, pues si estamos hablando de laboratorio, pues, Paulita. Paulita, lo que entra en la prueba global es solo laboratorio, porque se llama prueba global de laboratorio. ¿Ya? O sea, hay algunas cosas que hemos visto en la cátedra. Es la del 15 de noviembre, ¿verdad? Si te digo al tiro, espera. Te confirmo de inmediato la fecha. La prueba global es... acá está. 15 de noviembre. La próxima semana. ¿Ya? A las 19 horas. ¿Estamos? Ya, ¿qué es lo que se pregunta en la prueba Profe, global? Dígame, ¿lo puede repetir que no escuché bien? ¿qué cosa no escucho bien? Lo del 15 de noviembre. El 15 de noviembre nos vamos de vacaciones. No, ya. No, entonces lo anterior. Es que el internet. Ya, sí, sí, entiendo, Sofi. Mira, el 15 de noviembre es la prueba global de laboratorio. Y termina, bueno, en realidad yo me voy a las Maldivas antes. Ustedes se ponen a dar la prueba y yo voy a estar en la playita, ahí en una cabañita, tirando un piquero en un agua cristalina. ¿Ya? Y le respondo por el teléfono. Les mando una foto. No, buen niñas. El 15 de noviembre es la prueba global de laboratorio. ¿Vale? ¿Ya, Sofía? ¿Estamos claros? Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, porque a lo mejor creen que algo estaba correcto en algún control y así, pero juran que estaba bien y no estaba bien. Todas esas dudas que tienen, ya escríbanla por correo, por favor, para aclarar, porque la prueba global de laboratorio lo más probable es que aparezcan nuevamente algunas preguntas similares. ¿Qué es lo que se evalúa en la prueba global de laboratorio? Se evalúa, obviamente, todos los laboratorios, ¿ya? Con las guías pueden estudiar y también con los videos de las clases de laboratorio. ¿Ya? Vemos aquí las preguntas que hay también son cosas referente a lo que hablamos en el laboratorio. Que a veces no aparecen en la guía muy clara, pero en el laboratorio se aclaran. Clara. Dígame, ¿Profe? Paula. Dígame, Paula. Y en los, por ejemplo, en los controles y en eso, yo nunca he podido ver las correcciones. ¿Existe la posibilidad de que un día lo habilite, por ejemplo? Uy, eso es medio complicado, Paulita. ¿Ya? Pero, mira, ahí es cosa, porque ahí tenemos que ponernos de acuerdo a los profes. ¿Ya? Porque es diferente. Por ejemplo, un día, una hora por último, Sí, que sí, es sí. como para... Entiendo, Paula, entiendo. Pero fíjate que generalmente lo que nosotros hacemos presencial es que le entregamos un control y ese control se corrige, ustedes lo ven, ¿ya? Y acá presencial queda, no sé. Les vamos a avisar, ¿ok? ¿Ya? Cualquier cosa les avisamos acerca de las revisiones. Claro, porque yo
siempre he revisado todos mis controles y todos los quiz y en realidad nunca he visto las correcciones. Nunca, nunca. Es que las correcciones, por ejemplo, Ivette me preguntó algo acerca de dos controles específicos y yo los corregí. O sea, no es que lo haya corregido, sino que sí ya está corregido. ¿Vale? Lo que pasa es que revisé lo que ella puso en los controles. Y ahí me pude dar cuenta de ahí de un par de cosas. Entonces, ideal es que ustedes también vayan preguntando eso, o sea, no solo que estén ahí y vean cuál es la respuesta correcta. ¿Me explico, no? Porque si le pregunto de otra forma, se van a volver a equivocar. ¿Me explico, Paula, o no? La idea es que saque la duda, no que sepa porque quiere saber cuál es la respuesta correcta a Sí, la profe, pregunta. sí se entiende. Esa prueba la hacen en cátedra, pregunta Elizabeth. No, Elizabeth. Se hace el día 15 de noviembre, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Está en el syllabus, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos llegando al término del semestre. No. A ver, no, caso, tenemos... No entendí, Elizabeth. No, caso. Tenemos una parecida en cátedra. ¿Cómo eso? ¿Qué quiso escribir, Elizabeth? Si tienen una parecida en cátedra, o sea, les queda un control de cátedra y una prueba de cátedra. Y al final de todo está el examen. A ver, yo siempre, acá, mire, un dibujito. Ya, ¿qué evaluaciones nos quedan? Les queda el control del Lab 6. Les queda el informe del Lab 6. ¿Ya? Que esto es ahora, así que ya estarían listos. Queda la prueba global de laboratorio. ¿Ya? 15 de noviembre. 19 horas. En cátedra, esto es lo referente al laboratorio. Y acá, el laboratorio, estamos saldados. Listo. No hay más evaluaciones de laboratorio. Ahora, en la cátedra, ¿qué es lo que queda? Queda un control, ¿ya? De cátedra, que es el tercer control de cátedra. ¿Ya? Y queda el tercer certamen. Tercer certamen de cátedra. Profe, Control. profe. Y Es que yo creo que mi compañera está confundida porque en los controles que tenemos de taller, la primera vez me parece que igual evaluaron contenidos del laboratorio, cosa que en el segundo control de taller de hace poco no fue así, solamente nos evaluaron cátedra, ¿ya? Y quizás por eso está confundida. El tercer control de taller es el 22 y el certamen número 3 es el 24. claro, este sería entonces 22 y este es 24 de noviembre. ¿Ya? 24 de noviembre. Pero fíjate que no, en los controles de cátedra ya no se pregunta nada de laboratorio. A veces los contenidos pueden estar relacionados, por supuesto. ¿Ya? Pero no es que en los controles de cátedra se pregunte algo de laboratorio, ¿ok? O sea, obviamente en el primero aparecieron preguntas similares porque estaban trabajando con concentraciones, molar y todo eso, pero no es que sea de laboratorio, es exclusivo de laboratorio, también en cátedra ustedes lo analizaron. ¿Me explico? No, pues no tienen,
no tienen prueba global en cátedra, solo en laboratorio. Después de todas estas evaluaciones, ustedes rinden la prueba global, rinden el control 3 de cátedra, el certamen 3, y después de todo eso ya tenemos todas las notas. Con todas las notas de laboratorio y de cátedra, de los controles y de todo, tienen lo que se llama la nota de presentación. ¿Ya? La nota de presentación. Si su nota de presentación ya es, hasta el momento, está en eso, un 5,5, ¿ya? Mayor o igual a 5,5, está eximido. Parece que la rebajaron, ¿no? Entre la duda. Y generalmente es como un 5. Si es un mayor o igual a 5, está eximido. Si la nota de presentación es mayor o igual a 3, ¿ya? A 3,0, pero es menor o igual que 4,9, tiene que dar examen. Tiene que rendir examen. ¿Ya? Y examen tiene la primera oportunidad y si le va mal, tiene una segunda oportunidad. ¿Profe? Ujú. Entonces, ¿uno ahora se exime con un 5, no con un 5,5? Generalmente rebajan esa nota de estimación. Eso es lo que hemos hecho durante todo este periodo virtual. Pero ahora en este semestre, porque habían dicho que que nos íbamos a eximir con un 5,5, no con un 5, entonces no. Porque lo que pasa es que tiene que llegar una resolución y eso es de rectoría, no depende de nosotros. ¿Ya? Ah, ya. Porque en el programa de la asignatura, ustedes están con nota de exhibición para toda la universidad 5,5. Eso es para toda la universidad. Esta es la nota de exhibición para todas las carreras de la universidad, 5,5. ¿Qué pasa? Generalmente aparece Ya. una resolución de rectoría y esa resolución de rectoría rebaja la nota, la rebaja a un 5,0. ¿Ya? Y bueno, siempre llega en esta semana, ¿ya? Obviamente les van a avisar en cátedra, ¿ya? No se desesperen. En cátedra, Profe, disculpe, quiero hacerle una consulta. una consulta. Bueno, dos en realidad. Lo que pasa es que me quedó la duda, entré un poquito tarde. ¿Con prueba global de laboratorio se refiere a que entran todos los contenidos o los últimos contenidos del laboratorio? Entran todos los contenidos de laboratorio, los 6 laboratorios serán evaluados. Ya, y la otra consulta, profe, es que usted, creo que en un laboratorio le escuché que solamente iban a inferir los nota baja de 4 de certamen. Y si, por ejemplo, era, no sé, un rojo de laboratorio, igual se puede eximir o ya no va eso. Y generalmente es así. Generalmente, por lo menos yo, de esta asignatura, me refiero solamente a esta asignatura, se eximen en función de lo que usted le da en referente a los certámenes y los controles de cátedra. Y porque, por ejemplo, el certamen no tengo rojo, pero creo que en el segundo laboratorio me fue mal, pero No, es de pero mira, laboratorio, entonces tengo la duda. es que, Marcela, no incide tanto. El porcentaje que tiene de impacto un control de laboratorio es muy bajo. Es muy bajo. Es 0,8, ¿te fijas? Una cosa así, el porcentaje, creo. Ah, sí, pues sí, profe, lo que pasa es que ya el hecho de que sea un rojo que salga en la nota, entonces yo igual tengo la duda si tendría que dar examen o no. No, porque fíjate que tú ves un promedio general de laboratorio después. Claro, lo que pasa es que las notas están exactos, se promedian los controles, pero que, miren, ustedes ven las notas, las ven todas desagregadas. Ven el control de laboratorio 1, ven el informe 1, después ven el control de laboratorio 2, ven el cuestionario virtual 2, etcétera, ¿cierto? Las ven por separado, pero el laboratorio es una actividad completa que involucra todo eso, ¿te fijas? Y generalmente Ah, ya, profe. generalmente, Ya, esa era la consulta. Gracias, profe. tu nota de presentación es un 5, lo más probable es que todas tus notas de laboratorio también sean cercanas a un 5. Ya, sean cercanas o estén por ahí, por el promedio. Si esto se maneja con promedio, pero mira, si sacaron un rojo en algún control,
tienen que quedarse un poquitito tranquilos, ¿ya? O sea, no significa que si tiene, tiene un rojo en un control de laboratorio, tiene que dar examen. No es así. Ya, profe, gracias. Entonces tengo esperanza. Miren, procuren estar azulitos, ¿ya? Procuren estar sobre 4 en la cátedra, ahí sí. Ahí sí tienen que tener, porque yo les aseguro que si tienen un rojo en cátedra se van en examen al tiro. No hay salvación. ¿Ya? O sea, si tiene algún rojo en la cátedra, vaya estudiando al tiro para el examen. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Antes? Yo no tengo la nota del cuestionario, del informe del laboratorio 5. Si están publicadas, y están en el Blackboard y están en la Profe, carpeta docente, electrónica docente. profe, ¿Sí? Dígame, Joaquín. escucha bien, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Vamos mal. Dígame, Joaquín. Ya, es que me enredó un poco o sea, que la nota final de laboratorio, esa es una nota de cátedra al final, ¿no es cierto? No he dicho eso. ¿O no? ¿O todo se promedia todo así No, Joaquín, con la de cátedra y laboratorio? escúchame bien. Aquí no se mezclan todas las cosas, ¿ya? Cada evaluación que ustedes tienen tiene un porcentaje. ¿Ok? Cada evaluación, cada nota que usted tiene, equivale a un porcentaje. Y esos porcentajes después se suman y le da el 100%, que equivale a la nota de presentación. Mira la pizarra, por favor. ¿Ya? Tú tienes, por ejemplo, el certamen 1, ¿ya? Y el control de cátedra número 1. El certamen 1, por ejemplo, no sé, pues vale un 20%. Y este vale un 7%. ¿Ya? Y del control de laboratorio 1, ese vale 0,8%. ¿Ya? Y el cuestionario virtual del laboratorio 1 vale un 0,8%. ¿Entiendes? Entonces, si tú te sacas un 7 en el certamen 1, ¿cuánto equivale? Tiene que multiplicar un 7 por 0,2, que 0,2 equivale a un 20%, o lo otro, saque el 20% de un 7, entonces multiplica 7 por 0,2 y eso te da 1,4. ¿Ya? Ese es tu puntaje del certamen 1. Y eso lo tiene que sumar con, ¿cuánto le da? Si te sacaste, no sé, un 6 en el control de cátedra 1, un 6 por 7%, 6 por 0,07. Eso da 0,42. Y ahí tiene otro puntaje y lo tiene que sumar. ¿Ya? Y así sucesivamente, cada porcentaje, según las notas que ustedes se sacan, ¿ya? Tiene un puntaje. Y después todos esos puntajes que son ponderados se suman y le da lo que se llama la nota de presentación, pero eso la página lo calcula automático, chiquillos. Ustedes no tienen que andar calculando nada. O sea, lo único que tienen que procurar es tener los certámenes, ¿ya? Los certámenes sobre 4. Y los controles de cátedra también sobre 4. ¿Ya? Cumpliendo con estas condiciones, lo más probable es que ustedes se puedan eximir. La nota de presentación tiene que ser un 5. 5.0. Lo debería haber dicho antes, pues, profe. ¿Por qué? Eso está en el sílabo, que lo tenía que haber explicado el profe de cátedra. ¿Ya? Evidentemente, para llegar a esto, para llegar a un 5 final, ustedes también tienen que tener buenas notas en los controles de laboratorio. O sea,
Profe, ¿y si tengo un 6 final y tengo un rojo? Es que no se da esa situación, pues, no te da el promedio. Es imposible que te dé un 6 final teniendo un rojo en dónde, en un certamen. No, en un control de taller. No, te puede dar, no sé, sí, sí puede ser, porque los controles de taller tienen baja ponderación, pero obviamente si tienes un 6 Entre final, 9. si tienes un 6 final y más encima la nota un 3,9, o sea, el profesor tiene que aplicar el criterio. Yo te eximiría. No te iría no te mandaría el examen si tienes una nota final de 6, pues ¿cómo puede ser eso? ¿Ya? Bueno, comencemos el laboratorio de hoy, paso asistencia al término. El laboratorio de hoy corresponde a metabolismo aeróbico y hay una experiencia que es bastante dinámica acá, que es el trabajo con un extracto. Este extracto enzimático es de un tejido específico, que ese tejido es hígado. Profe, Dígame. disculpe, pero este PowerPoint, ¿en qué lugar se encuentra? Porque yo fui a esta semana y no encontré el archivo. En la semana 13 debería estar. Ah, en la semana número 13 debería estar el archivo. Que está obviamente, Sí, profe, ya lo encontré. extraído de la guía de laboratorio. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje acá? Obviamente, aplicar lo que ustedes vieron en cátedra, que corresponde a la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Porque aquí utilizamos esas rutas metabólicas para explicar el laboratorio. Evidentemente, el laboratorio es una práctica, pero obviamente ocupamos los conceptos y los contenidos que ustedes revisaron en cátedra. ¿Se fija? No es que nosotros les vamos a preguntar cosas de cátedra, no, no, no. Aquí les voy a preguntar, obviamente, lo del laboratorio. ¿Qué es esto lo del laboratorio? Pero obviamente tienen que saber qué es la cadena de transporte electrónico, cómo está constituida, cómo funciona, etc. ¿Ok? Entonces, el resultado de aprendizaje es identificar la actividad de la cadena de transporte electrónico, ¿ya? Específicamente del complejo 4, ¿ya? Y del complejo número 2. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en la práctica? Hacemos funcionar estos complejos y los inhibimos también. Lo hacemos funcionar, vemos cuándo está funcionando y después le agregamos algunos inhibidores específicos y vemos si es que ocurre lo que nosotros esperamos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se visualiza eso? En función del color. ¿Ya? Con el color nosotros visualizamos estos efectos inhibitorios o efectos activadores. ¿De acuerdo? Entonces, las prácticas son de cierta forma cualitativas, ¿ya? O sea, este práctico es cualitativo, pero a partir de este efecto cualitativo nosotros podemos visualizar bastante bien y lo ven en vivo e indirecto cuando la cadena de transporte electrónico se detiene. ¿Ok? Ya les voy a mostrar algunos tubos, de verdad, con tubo de ensayo con este extracto enzimático que les comentaba. Vamos a hacer un repaso de esto rápidamente. ¿Ya? ¿Cuál es el fundamento teórico? Ya para sacar a colación esto rapidito. Nosotros utilizamos un extracto enzimático y este extracto enzimático es de un tejido, ¿ya? Es de un órgano. Ese órgano fue triturado y fue macerado en un tampón específico y ese tejido es hígado, ¿ya? Nosotros utilizamos hígado de cerdo y ese hígado de cerdo lo preparan obviamente en un tampón especial, se tritura y se hace un extracto enzimático. El hígado, ¿han visto un hígado alguna vez? Que lo que estoy hablando es la clave del laboratorio. ¿Han visto un hígado alguna vez o no? No se les va a olvidar más lo que les comento ahora. ¿De qué color es, José, un hígado?
como marrón, ¿cierto? Ya, para todo el resto de los compañeros, Anaís, Betsabé, Constanza, Elisa, Yara, ya, los hígados, todos los hígados, sí, son así como medios morados, medios marrones, oscuros, ¿cierto? ¿Por qué creen que tiene esa coloración? ¿Se han preguntado alguna vez por qué el hígado tiene esa coloración media oscura, media marrón, medio morado? ¿Por qué creen que tiene esa coloración? No, no es por la concentración de hierro. Por la concentración de glucógeno. Tampoco por los lípidos. Es por la presencia masiva de un organelo celular. Hay millones y millones La mitocondria. Exacto, la mitocondria. La mitocondria. La mitocondria es. ¿Se han fijado que en los dibujos, en los textos, si han visto por ahí, no sé, por cualquier lado, en internet, los libros, las mitocondrias siempre son naranjas? ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, ese es el color que tienen de verdad, son medias naranjitas. ¿Ya? Y cuando tenemos millones y millones de mitocondrias en un tejido como el hígado está poderosamente, no estoy exagerando, poderosamente cargado con mitocondrias. Es el órgano que tiene la mayor concentración de mitocondrias. Por lo tanto, el tejido se ve de ese color porque sus células están llenas de mitocondrias. ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en este laboratorio con la cadena de transporte electrónico. La cadena de transporte electrónico, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? Está en la membrana interna ¿de quién? De las mitocondrias. Entonces necesitamos un tejido que sea rico en mitocondrias. ¿Y qué mejor tejido que el hígado? ¿Se entiende? Por eso utilizamos un extracto enzimático rico en mitocondrias como ya el hígado. ¿Se entiende? Y de ahí podemos obtener todas las cadenas de transporte electrónico que nosotros deseemos para poder trabajar, ¿ya? Y si le agregamos los sustratos correspondientes, las cadenas de transporte electrónico se activan, se detienen, si le agregamos, es como un micro laboratorio, no lo vemos, pero lo observamos con los colores, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el fundamento teórico de la cadena de transporte electrónico? Tiene 4 complejos, el complejo 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Está constituido por una lipoproteína soluble que se mueve a través de la membrana interna. Todos los complejos están localizados en la membrana interna de las mitocondrias. Además de los 4 complejos, el complejo 1, el complejo... Está mal esta cuestión acá dibujada. ¿Ya? Oye, cuidado, ¿me están escuchando, no? Acá hay un error. ¿Ya? El complejo 2... Sí, profe. El complejo 2 no traspasa protones, pues eso es lo que le estaba diciendo, ¿ya? El complejo 2 no puede bombear protones. ¿Por qué no puede bombear protones? Porque no es un complejo transmembrana. El 1 sí, el 1 bombea protones. ¿Se dieron cuenta? Ya, ese es el error que hay ahí en el PPT, ¿eh? Ya, el complejo 2 no bombea protones. De los 4 complejos solo bombean protones el 1, el 3 y el 4. ¿Ya? Y ese es el número, 4, 4 y 2 protones. No, Joaquín, la lanzadera no tiene nada que ver con esto. La lanzadera es otro sistema, Joaquín. ¿Ya? Es otro sistema, la lanzadera tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver, yo estoy explicando la cadena de transporte electrónico, que está constituida por cuatro complejos, complejo 1, 2, 3 y 4, de los cuales transmembranas son el 1, el 3 y el 4, que pueden bombear protones desde la matriz al espacio intermembrana. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que hace la cadena de transporte electrónico? El nombre lo dice, transporta electrones. ¿De dónde vienen esos electrones?
¿De dónde vienen los electrones que llegan a la cadena de transporte electrónico? Desde la matriz mitocondrial hacia la membrana interna hasta llegar al espacio intermembranoso. Ya, cuidado, miren. Primero, los electrones no andan sueltos en la matriz. ¿Ok? Eso no ocurre. Los electrones van en moléculas. ¿Ya? Los electrones que son transportados por los NADH y por el FAH2. ¿Ok? Los electrones no andan sueltos. Cuidado con eso. Segundo, los electrones del NADH, el NADH se acerca que se produce en el ciclo de Krebs y la beta oxidación, el NADH lo entrega al complejo 1. ¿Ya? Este complejo, el complejo 2, es una enzima del ciclo de Krebs. Es la enzima que transforma el succinato en fumarato. Y el succinato entrega los electrones al complejo 2. Y también produce FAH2. ¿Ya? Entonces los electrones acá al complejo 2 llegan porque es la actividad del ciclo de Krebs. Pero los electrones siguen en la cadena de transporte electrónico. Los electrones no andan en el espacio intermembrana, cuidado. Estos son protones, que no es lo mismo que electrones. ¿Vale? El transporte electrónico es del complejo 1 a la ubiquinona al complejo 3, la ubiquinona al complejo 3 a citocromo C, citocromo C complejo 4, y el complejo 4 al oxígeno, y el oxígeno se convierte en agua. Este oxígeno es el oxígeno que usted está respirando en estos momentos. El único objetivo que tiene ese oxígeno que está respirando en estos momentos es llegar ahí, llegar a la matriz mitocondrial. Para eso respiramos aire. ¿Ok? Para eso es. No tiene ningún otro propósito más. Y después el oxígeno se transforma en agua. Pero esto ocurre en la matriz. Y ahí acaba el transporte electrónico, eso es todo. El complejo 2 traspasa los electrones del succinato al complejo 2, de complejo 2 a la ubiquinona al complejo 3. Citocromo C, complejo 4, oxígeno, agua. Y acá en el transporte electrónico, porque todo este proceso se llama cadena de transporte electrónico, ¿ya? No hay síntesis de ATP. La síntesis de ATP se hace en otro lado, en otra proteína que está un poco más allá, que se llama ATP sintasa. ¿Ya? Y la ATP sintasa utiliza los protones que son bombeados por los complejos, y después esos protones pasan a través de la ATP sintasa, y la ATP sintasa es la que produce ATP. ¿Ya? Cuando yo acoplo estos dos procesos, estoy hablando de lo que se denomina la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte electrónico. ¿Ya? Ese es el marco teórico, este es el fundamento teórico, cómo funciona. ¿Y cómo están constituidos? ¿Ya? Los complejos, ¿cómo están conformados? Están conformados por proteínas que son proteínas redox. ¿Ya? Las proteínas redox hacen reacciones químicas que se llaman reacciones de óxido-reducción. Eso significa redox. Redox significa oxidación o reducción. Entonces, una proteína redox es una proteína que se puede oxidar o se puede reducir. Cuando una proteína se oxida, ya libera el electrón. ¿Ya? Cuando una proteína se reduce, acepta electrones. Cuando una proteína se oxida, libera electrones. Cuando una proteína se reduce, acepta electrones. Entonces, todas las proteínas que conforman los complejos, el complejo 1, el complejo 2, 3, 4, tienen esta propiedad redox. ¿Ya? Dentro de las proteínas que constituyen los complejos están los centros hierro sulfurado, están los citocromos, las proteínas que constituyen o conforman a los complejos están los citocromos,
¿ya? Están los centros hierro sulfurados y los nucleótidos de FAT. Y los citocromos son de 3 tipos: los citocromos A, los citocromos B y los citocromos C. Citocromos B hay en el complejo 2, hay en el complejo 3, citocromo C hay solo en el complejo 3, citocromo A hay solo en el complejo 4. El único que tiene citocromo A, el 4. Y los citocromos son coloreados, tienen ese color medio marrón, anaranjado, ¿ya? Por eso la mitocondria, como está llena de citocromos, porque tiene complejos, es de color marrón. Y cuando tenemos muchas mitocondrias, el tejido tiene ese aspecto. ¿De acuerdo? Ese es el marco teórico. Ahora, nosotros lo que hacemos en el laboratorio es ver la actividad de la citocromo oxidasa. La citocromo oxidasa es el complejo 4. ¿Vale? El complejo 4, ¿cómo funciona? Aquí está. El complejo 4 recibe los electrones directamente del citocromo C. El citocromo C es una parte que, es una estructura que forma parte del complejo 3. ¿Ya? Cuidado que lo puedo pillar en la prueba, en el control, o en la prueba global. El citocromo C forma parte del complejo 3, no del 4. Lo que hace el citocromo es que está unido al complejo 3, el citocromo C. Y cuando se llena de electrones, el citocromo C se acerca, ¿ya? Y se mueve por el espacio intermembrana y entrega los electrones al complejo 4, específicamente al citocromo A. Después viene el citocromo A3 y entrega los electrones finalmente al oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno se transforma en agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace normalmente el funcionamiento, ese es el funcionamiento normal del complejo 4. Llegar con los electrones al oxígeno. Ahora, estos electrones, estos que están acá, esos 2 electrones que están aquí, son electrones de muy baja energía, ¿ya? Que no son los mismos electrones que llegan acá. ¿Vale? Los electrones que llegan del NADH o del succinato a la coenzima Q, ¿ya? Cuando comienza la cadena de transporte electrónico, la energía de los electrones es elevada. Entonces, el objetivo que tiene la cadena de transporte electrónico de ir transportando los electrones de complejo en complejo, estructura en estructura, hasta llegar al oxígeno, cuando llegan esos electrones al oxígeno, los electrones tienen una muy baja energía. Son electrones poco peligrosos. Estos electrones que están acá, que llegan a la cadena de transporte electrónico al inicio, son electrones peligrosos y son los que producen los famosos radicales libres o radicales derivados del oxígeno, que producen estrés oxidativo y envejecimiento celular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros verificamos? Y acá está una respuesta del informe también. ¿Cómo verificamos la función normal del complejo 4? ¿Ya? Agregando un compuesto que se llama parafenilendiamina, S. La parafenilendiamina se comporta como el citocromo C. Ahí. ¿Ok? Entonces, la parafenilendiamina recibe los electrones del citocromo C, ¿ya? Y se oxida. Y al reducir después al complejo 4, la parafenilendiamina al entregar los electrones al complejo 4 cambia de coloración. Y tal como está aquí en el texto, dice que al reducir, recuerden que reducir significa que recibe los electrones, ¿ya? Que entrega los electrones. ¿Ya? Acá la parafenilendiamina, ahí está, que tiene los electrones, los entrega al complejo 4. Por lo tanto, el complejo 4 cuando recibe los electrones,
se reduce. Al reducir el complejo 4 de la cadena, cambia de coloración café a café oscura. ¿Ya? Esta parafenilendiamina, cuando tiene los electrones, es café clara, ahí, y es café oscura cuando suelta o libera o entrega los electrones al complejo 4. ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces de esa forma nosotros podemos verificar que el transporte electrónico está funcionando bien. ¿Ya? Si la parafenilendiamina se está volviendo oscura, porque le entrega los electrones al complejo 4, se vuelve oscura, ¿ya? Y tenemos un tubo que estaba claro y después se oscurece porque tiene parafenilendiamina, estamos evidenciando de que el complejo 4 está recibiendo los electrones, podemos decir eso, y que el transporte electrónico está funcionando bien. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre si inhibimos el transporte electrónico? Si inhibimos el transporte electrónico, no deberíamos ver este cambio de color, y eso es lo que ocurre en el laboratorio. Nosotros trabajamos con inhibidores, y estos inhibidores ya bloquean el transporte electrónico a ese nivel. Entonces, tenemos en la guía esta tabla, y con esta tabla vamos a trabajar. Son 4 tubos, el blanco, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Y tienen las cantidades que aparecen ahí, las cantidades que se rellenan. Buffer fosfato, se agrega un ml al blanco, malonato nada, cianuro nada, agua destilada 2 ml, extracto enzimático 1 ml. ¿Ya? Agregan 3 cosas al tubo blanco. Después, el tubo 1 tiene buffer, tiene agua destilada y tiene extracto enzimático. Y tiene 1 ml de parafenilendiamina. Y así van completando los 4 tubos. Ahí está. El blanco que está acá, el tubo 1, el tubo 2 y el tubo 3. Completando con las cantidades que aparecen en la tabla. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento? Hay que mezclar bien el contenido e incubar a 37 grados hasta que aparezca el complejo coloreado. ¿Ya? O sea, se deja por una determinada cantidad de tiempo, que son a los 5 minutos ya, a 37 grados Celsius, 5 minutos, eso ya reacciona muy bien, y al reaccionar bien se ve el complejo coloreado que usted espera. Y hay que anotar los resultados. ¿Ya? Entonces, acá hay que saber algunas cosas. Por ejemplo, esto. ¿Qué hace el cianuro? ¿Y qué hace el malonato? Eso lo vieron en cátedra y tendrían que saberlo. Yo lo vi con mis alumnos. ¿Qué hace el malonato y qué hace el cianuro? En la cadena de transporte electrónico. Muy bien, Joaquín. Nos mata, claro. Claro, José, claro que nos mata. Son inhibidores del transporte, sobre todo el cianuro, que es bastante tóxico. ¿Ya? Esperaríamos que, ¿qué esperaría usted con los tubos? ¿Ya? Que no se oscurezca. ¿Ya? Entonces, ahí tienen los tubos, ese es el extracto enzimático. ¿Ven el color que tiene? El color del hígado. Entonces es como un juguito, ¿ya? De hígado, por llamarlo de alguna forma, así bien coloquial. ¿Ya? Y ese extracto se coloca y se agrega el tampón, se agregan todos los buffers que debe contener, claro, de frutilla, juguito de frutilla. ¿Ya? Y al término, después de incubar a 37 grados Celsius, ahí estamos incubando a 37 grados Celsius, ¿cómo quedan los tubos
quedan de la siguiente forma. Ahí está, ¿ves? Ahí está el tubito. Oh, perdón. Ahí está. Ya, con respecto a esto, obviamente el blanco no tiene que reaccionar. ¿Por qué no tiene que reaccionar? Porque el blanco no tiene parafenilendiamina. O sea, el blanco sí tiene solamente extracto enzimático. Y el extracto enzimático es de ese color, así que no se tiene que cambiar ni oscurecer, ni cambiar de color, tiene que quedarse el mismo color, el extracto enzimático. El extracto enzimático tiene agua y tiene buffer. O sea, queda del mismo color, no le ocurre ningún cambio. Sin embargo, el tubo 1 tiene buffer, tiene agua destilada, tiene extracto enzimático y tiene parafenilendiamina. Y mire el color que tiene el tubo 1. Se oscureció. ¿Qué le está indicando que se oscureció? Le está indicando que el complejo 4 está funcionando bien, que el transporte electrónico está funcionando todo ok, los electrones se están transportando y están llegando los electrones al oxígeno. Por eso se oscurece, porque la parafenilendiamina está recibiendo los electrones, ¿ya? La parafenilendiamina recibe los electrones y después esos electrones los traspasa al complejo 4. Por eso se oscurece. ¿Ya? Si no traspasa los electrones, no se oscurece. Y eso es lo que ocurre, ¿ya? Eso es lo que ocurre ¿dónde? En el tubo 2. ¿Qué ocurre en el tubo 2? Tan clarito. Mire. De hecho, se parece al blanco. Es decir, como que no hubiese transportado nada. Claro, y el tubo 2, veamos qué tiene. A ver. El tubo 2 tiene buffer, tiene cianuro de potasio, tiene extracto enzimático y tiene parafenilendiamina. Bueno, y es esperable el resultado. ¿Por qué? Porque el cianuro es un inhibidor del complejo 4. ¿Ok? El cianuro es inhibidor del complejo 4. ¿Vale? Por eso es que el tubo 2 está claro. Profe, ¿puede volver a explicar el tubo 2 que se escuchó cortado? Ah, ya, perdón. Bueno, en realidad no fue mi internet. Mira, el tubo 2, aquí está el tubo 2. ¿Veis que está claro? ¿Te das cuenta que está claro el tubo 2, cierto? Mira, ya, está claro por qué. Porque le agregamos cianuro, por eso. El cianuro es inhibidor del complejo 4. Entonces, si este es el complejo 4, el complejo 4 le traspasa el electrón al oxígeno, ¿cierto? El cianuro se intercala acá. Ahí se declaración. Y el cianuro bloquea el traspaso de los electrones al oxígeno. Y no solo eso, sino que destruye también el complejo 4. Por lo tanto, la parafenilendiamina no tiene a quién entregarle los electrones. ¿A quién le va a entregar los electrones si el complejo 4 ya no funciona? Por lo tanto, se queda con los electrones. Y al quedarse con los electrones, queda de color claro. Ahora sí. Si la parafenilendiamina entrega electrones, se oscurece. ¿Vale? Si se queda con los electrones porque no tiene a quién pasarle los electrones, queda clara. Queda de color más clarito. ¿Se fijan? Entonces, de forma colorimétrica, ojo con lo que estoy diciendo, porque aquí no cuantificamos nada, solo es cualitativo. No es cuantitativo, es cualitativo en función del color, pero mire, se aprecia bastante. O sea, podemos ser bien categóricos. ¿Ok? Y con el tubo 3, agregamos malonato de sodio. Buffer, malonato
extracto enzimático y parafenilendiamina. Y ojo que el malonato es inhibidor del complejo 2. ¿Pero por qué no queda blanco? Entonces, ¿por qué no se bloquea todo el transporte electrónico? Ya, el malonato bloquea el complejo 2, pero ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no bloquea todo la cadena de transporte electrónico? Porque eso ocurre en el complejo 1, en el 3 y en el 4. ¿Qué cosa? A ver, ¿me puede repetir lo que dijo? Voy a volver a repetir. El malonato es inhibidor Sí, porque, del complejo, es inhibidor del complejo 2. Ya, repítame lo que dijo, por favor. sí, pero usted dijo al principio de la clase que en los complejos que ocurría el intercambio de protones era en el complejo 1, 3 y 4. ¿Eso dijo Sí, claro, eso dije. usted? ¿Sí? Pero esos son protones, los protones se escriben así. ¿Ya? Acá estamos hablando del transporte de electrones. ¿Ok? Y el transporte electrónico es diferente del bombeo de protones. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un inhibidor, hablamos de un inhibidor del transporte de electrones. No hablamos de inhibidor del transporte de protones o del bombeo de protones. ¿Ya? O sea, si agregamos un inhibidor, es un inhibidor del transporte electrónico. O sea, el inhibidor ataca a los complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3 o complejo 4. O sea, si agregamos un inhibidor, el inhibidor ataca acá, o ataca acá, o acá, o acá. ¿Se entiende? Ahora, cuando agregamos malonato, el inhibidor del malonato, o sea, el malonato, perdón, inhibe al complejo 2. Y yo le pregunté, ¿por qué no se detiene la cadena de transporte electrónico por completo? Porque esto sigue transportando electrones hacia el oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué no se detiene el transporte electrónico si eliminamos el 2? Porque acá hay dos entradas independientes. Está la entrada del complejo 1, que entra en electrones por el complejo 1, y entra en electrones por el complejo 2. ¿Ya? Y no se mezclan. Los del complejo 2, perdón, los del complejo 1 pasan directamente a la ubiquinona. La ubiquinona, complejo 3. Entonces, si el 2 está inhibido, el complejo 1 sigue funcionando normal. Por eso es que la parafenilendiamina le llegan electrones y esta se los pasa al 4. Por eso funciona bien. Por eso es que está oscuro el 3. Pero fíjense que está oscuro, pero no tanto como el 1. ¿Ya? Y ahí estas son sutilezas del laboratorio. O sea, el tubo 3 debería estar oscuro, pero no tan oscuro como se encuentra el 1. ¿Y por qué esa diferencia? Porque, claro, o sea, el complejo 2 no está funcionando, pero sí está funcionando el complejo 1, el transporte electrónico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas con la primera experiencia? De esta forma verificamos que la citocromo oxidasa está funcionando bien.
Ok, Valeria, gracias. Vamos con la segunda experiencia del laboratorio, que es la reacción que cataliza la succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2. Como yo les comentaba, y ustedes deberían saber por la cátedra, por lo que han visto en cátedra, que la succinato deshidrogenasa ¿ya? Es una enzima del ciclo de Krebs. ¿Ok? Es la enzima número 6 del ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Y esta enzima qué es lo que hace? Esta enzima transforma el succinato en fumarato, ¿ya? Y produce FAH2. ¿Ok? Que tal como dice ahí, se vuelve a reoxidar generando un flujo de electrones a través de la cadena de transporte electrónico. ¿Ya? Esta función hace de que el ciclo de Krebs se mantenga, ¿ya? Se mantenga con de succinato a fumarato, y de fumarato a malato y oxalocetato. Recuerden que el ciclo de Krebs, el Krebs comienza con citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, después viene el fumarato, malato y oxalocetato. Y después nuevamente citrato, más acetil-CoA. Es el ciclo. Pero acá, esta enzima, la enzima que está catalizando de succinato fumarato, ¿ya? Esa es el complejo 2, que es la enzima número 6 del Krebs. ¿Ya? Y esa es la enzima que está en la membrana interna. Y aquí está el complejo 1, y acá está el complejo 3, ¿ya? Y acá está el complejo 4. ¿Se entiende el esquema ahora? Son dos rutas metabólicas que están acopladas al ciclo de Krebs. O sea, en pocas palabras, el ciclo de Krebs funciona pegadito, pegado a la membrana interna de la mitocondria. ¿Ok? Y esto es inhibido ya por algunos ácidos ya dicarboxílicos como el malonato inhibidor del complejo 2, el malato, ya el oxaloacetato y el oxálico. Son inhibidores. Aquí está. Aquí está el esquema, ¿ven? El succinato produce fumarato, esa es la reacción del ciclo de Krebs, la reacción número 6, pero el succinato tiene los electrones, y esos electrones son traspasados al FAH2. ¿Se fijan? Y el FAH2 está en el complejo 2. Y este FAH2 después sigue con el proceso de transporte electrónico. ¿Se fijan? Sigue por estos centros hierro sulfurados del complejo 2 y después se traspasan los electrones a la coenzima Q. Y la coenzima Q los traspasa al complejo 3. ¿Vale? Así funciona normalmente el complejo 2. Entonces, ahora, en este proceso, que nuevamente está acá equivocado este dibujo, este complejo 2 no traspasa protones, lo traspasa el complejo 1.
¿Ya? Aquí utilizamos azul de metileno. ¿Ya? Y el azul de metileno, ¿qué es lo que hace el azul de metileno? El azul de metileno cambia de color. ¿Ya? Tiene un color azulado bastante intenso. Entonces, el azul se encuentra cuando el azul de metileno, el color azul se encuentra cuando el azul de metileno está completamente oxidado. ¿Ya? Y cuando se empieza a reducir es incoloro. ¿Ok? Entonces acá, cuando se acaba el oxígeno, el azul de metileno comienza a recibir los electrones y el azul de metileno, en vez de ser azul oscuro, se empieza a aclarar. Y pasa por un color medio turquesa y luego se transforma en algo, una solución completamente incolora. ¿Ya? Entonces, este punto es bien importante, cuando la solución está privada de oxígeno. ¿Por qué la solución tiene que estar privada de oxígeno? Porque el tubo tiene que estar sellado del oxígeno que está en el ambiente. ¿Y cómo sellamos el tubo? Agregando un aceite mineral. Agregando aceite mineral, hacemos que el oxígeno que está en el medio, en el laboratorio o alrededor de nosotros, no puede ingresar. Entonces, el oxígeno que quedó atrapado ahí se lo va a consumir las mitocondrias, porque nosotros tenemos extractos que tienen mitocondrias. Y las mitocondrias consumen oxígeno. Entonces, cuando se acaba el oxígeno, ahí entra en acción el azul de metileno. Empieza a recibir los electrones del complejo 4 y se pone azul clarito. ¿Ya? Veamos el experimento. Aquí están los materiales, esa es la guía. Ya el protocolo es el siguiente, tenemos que agregar las cantidades establecidas ahí y luego tenemos que esperar un par de minutos, 15 minutos a 37 grados Celsius y agregar después el extracto enzimático junto con la aceite mineral. Entonces, dice, antes de agregar el extracto enzimático, se dejan los tubos a 37 grados Celsius durante 10 minutos. ¿Ya? Y los colocamos en el baño termorregulado. Ahí está. El blanco, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ok? Ahora, después, una vez pasados los 10 minutos, se retiran y de inmediato se agrega el extracto enzimático con el aceite mineral. ¿Ven? Ahí estamos agregando el extracto enzimático con el aceite mineral. Y los tubos quedan de esta forma. ¿Ya? Ese es el aceite mineral, que en realidad el aceite mineral es vaselina líquida, ¿ya? Y la vaselina líquida es un líquido bastante hidrofóbico y que impide el paso del oxígeno. Entonces tenemos el tubo, tenemos todo lo que le agregamos al tubo y después le agregamos aceite mineral, que es la vaselina. Y la vaselina es un verdadero tapón, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo funciona esto? Al agregar vaselina queda arriba, ¿ya? Queda arriba, se van a notar ustedes la fase de inmediato, y el oxígeno que está en el ambiente no puede entrar. Por lo tanto, el oxígeno que quedó atrapado aquí en la solución comienza a disminuir. ¿Por qué comienza a disminuir? Porque agregamos el extracto enzimático, y yo les dije que el extracto enzimático está lleno de mitocondrias. Entonces, esas mitocondrias que están acá quedan encerradas con el oxígeno que hay, ¿ya? Y las mitocondrias comienzan a consumir el oxígeno hasta que el oxígeno desaparece. Se consume por completo. ¿Ya? Y cuando nos damos cuenta que el oxígeno se acaba, es cuando el color azul empieza a cambiar y se vuelve más claro. ¿Ya? Ahí están las cantidades de cada tubo, lo que tiene cada tubo. Entonces, veamos, ahí está el resultado. ¿Ven? Fíjense cómo van decolorándose los tubos. Obviamente el blanco, ¿ya? Es el tubo blanco
no tiene succinato, no tiene azul de metileno nomás, y extracto enzimático, y aceite mineral. El aceite mineral está ahí, ¿ven? Ahí arriba, ahí está. ¿Se fijan? Que deja como una capa ahí, y eso hace que el oxígeno no ingrese. ¿Ya? Ahora, el tubo 1, miren el color que tiene, clarísimo. ¿Ya? Un color como medio turquesa. Este es el color normal del azul de metileno. Ahora, en el tubo 1, ¿qué agregamos? Agregamos esta cantidad de buffer. Ojo, mientras más buffer, perdón, ojo con esta relación. Mientras más extracto enzimático, más mitocondrias. ¿Ya? Más extracto enzimático, más mitocondrias. Y si hay más mitocondrias, el oxígeno se acaba más rápido. ¿Ya? El oxígeno se acaba más rápido. Mientras más mitocondrias, más rápido el consumo de oxígeno. ¿Qué implica eso? Implica que el azul de metileno cambia de color más rápido. Se aclara más rápido. ¿Ya? Entonces, si dan una ojeada rápida a cuáles son los tubos que tienen más extracto enzimático, obviamente los que tienen más extracto enzimático es en donde debería cambiar más rápido. ¿Vale? Que sería el tubo 2 y el tubo 3. Veamos, el tubo 2 y el tubo 3, miren cómo están. ¿Se fijan? Y en el tubo 1, que también agregamos la misma cantidad que en el tubo 2, ¿por qué no cambió de color rápido el tubo 4? ¿Qué tiene el tubo 4? Veamos, el tubo 4 tiene... el tubo 4 tiene malonato. ¿Ya? ¿Y qué hace el malonato? Es inhibidor. Es inhibidor del complejo 2, y aquí estamos utilizando el complejo 2. ¿Se fijan? Entonces no funciona el complejo 2, pues entonces nada cambia, el azul de metileno queda del mismo color. Se aclara un poquito por la actividad del complejo 1, pero no tanto como el S y S. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? De esta forma podemos evidenciar la actividad de, el complejo 2 con el azul de metileno y los inhibidores específicos de cada uno de ellos, ¿ya? De forma colorimétrica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya. Datos clave acá, los inhibidores. Oye, repasen los inhibidores. ¿Cuál complejo ataca? Los inhibidores. Y, ojo, no confundir los electrones con los protones. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. La cadena de transporte electrónico conduce solo electrones. Lo que pasa es que como consecuencia del transporte electrónico hay un bombeo de protones, pero los bombeos sirven, el bombeo de protones o los protones sirven para la síntesis de ATP. Y en este práctico no estamos revisando la síntesis de ATP, estamos viendo nomás la cadena de transporte electrónico. ¿Ya? Tiene que distinguir, hacer esas diferencias. Control. ¿A qué hora es? Las 3:30, 3:20. Me quedan como 15 minutos todavía. ¿Ya? Y tienen informe grupal. Por favor, cuando hagan su informe, escriban los apellidos de todos los integrantes del laboratorio. ¿Ya?
hay alumnos que no tienen informe, yo los revisé los informes y vi todos los integrantes, pero hay alumnos que no están. Pero yo les digo, no falta que al final del semestre, profe, es que yo hice el informe número 6, lo hice con, con, con José, disculpe José que lo coloque de ejemplo, y José no me anotó en el informe. Ya, entonces, ¿cómo voy a saber yo que estaba con el José? ¿Ya? ¿Se fija? Así que, por favor, recuerden que yo no tengo poderes telepáticos ni sobrenaturales. Me encantaría, pero lamentablemente soy humano, igual que ustedes. Así que, si no se comunican, difícil que me entere, pues chiquillos. ¿Ya? Y la paciencia a final del semestre de repente se agota. Entonces, por eso les digo, hagan las cosas con calma, comuníquese antes, no espere al final del semestre, profe, es que esta nota, no sé qué cosa, no, es que el control se me cerró y ya, al final del semestre. Y tuvo todo este tiempo. Ya, bueno, escríbame un correo por Rocío, ¿ok? Escriban, pero escriban correctamente. Laboratorio tanto, el informe o el control tanto, del control número tanto del laboratorio. Por favor, sean bien explícitos al momento de indicar la evaluación. Ya, todas esas cositas al correo, por favor. Alguien me escribió ahí, Elizabeth, los inhibidores eran malonato, cianuro. Sí, Elizabeth. O sea, los que utilizamos en la práctica, malonato inhibe el complejo 2 y el cianuro el complejo 4. Pero ojo, Elizabeth, mira, que acá al inicio, a ver, ¿dónde está esta cosa? Aparece una lista de inhibidores del complejo 2. Ah, qué gran barrio. Eh, ¿Dónde está? Acá está. Eli, ¿estás viendo esto, no? Malonato, malato, oxalacético, oxálico, ya. Ok. Los que nosotros utilizamos en la práctica, ahí en los experimentos, es ese nomás, pero no significa que sea el único, por si acaso. Ya chicos, si no tienen más dudas se pueden retirar. ¿Verdad? La lista. Anótense por favor ahí en el chat. Nombre Ruth, porfa. Profe, entonces ahora tenemos que entregar un informe y el cuestionario, ¿cierto? Claro. O sea, no. Control y después el informe. Ah, ya. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para el informe? El El informe, informe, profe. el informe creo que mañana se habilita, pero te digo al tiro, si lo tengo acá. El informe creo que hay plazo desde mañana hasta el miércoles o el jueves. Te digo de inmediato. Mientras tanto, anótense por favor en el chat. Nombre, apellido, Ruth. ¿Ya? Y Ivette,
Ivette se queda, ahí voy a conversar un ratito con ella. Ah, no, perdón. El informe tienen desde hoy hasta mañana. Mañana se cierra a las 23:59. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Un 7 quiero en los informes, igual que en los pasados, que les fue re bien. Y con la pura Profe, esa nota ya está puesta. te cuesta. Valeria está puesta. La nota. La del control y la del informe. Ya, profe, si lo estaba viendo ahora. Ah, ya. Ya, chicos, si no tienen más preguntas, se pueden retirar, por favor. Chao, Elizabeth, que esté bien. Chao, No, profe, profe. que tengo mucha tarde. Igualmente. Chao, Elizabeth, que esté bien. Chao, Rocío. Profe, una compañera no se pudo, se tuvo que salir, pero dice que me puede mandar su nombre y su root. No sé si le sirva. Sí, claro. Escríbelo, por favor. Ya, profe. Ya, niños, que estén bien. Nos vemos. Se queda Ivette. Profe, ¿va a proyectar mi control? Ah, ¿Va a proyectar mi control? ya, pero voy a dejar de grabar, sí.